Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía, como ya es costumbre, a esta hora de la mañana de su programa Diálogo con Ernesto López. Como siempre, y atentos a llevarles a ustedes la información, la orientación pertinente. Recuerde guardar distancia social, usar la mascarilla y sobre todo también evitar saludos directos para que de alguna manera evitemos la propagación del coronavirus. Así es que desde ya queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Recuerde también, estamos transmitiendo en Facebook para que usted esté de primera mano teniendo todos los puntos de vista relacionados a los temas que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana. Saludo cordialmente a nuestro panelista Julio Valdivieso. Gusto en saludarte, Julio. ¿Cómo estás? También saludos cordiales Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Carlos Araujo también, qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Bueno, son varios los temas que tenemos sobre la mesa. Solicitud del régimen de excepción para el combate COVID-19 y respuesta de Asamblea Legislativa a dicha petición. Nuevas fases de la apertura, la circulación del transporte colectivo, amenazas de corrupción, cuestionamientos y señalamientos de corrupción en la actual administración, entre otros temas de coyuntura los que vamos a abordar esta mañana. Recuerden, @diálogo21, @Néstor López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos escriba, haga aportes importantes para poder de alguna manera enriquecer el debate con nuestros panelistas. A ver, ahí está la situación. Diputados, a raíz de la petición que ha hecho el gobierno de ampliar lo que es la parte de solicitar una nueva periodo de cuarentena, un estado de excepción, diputados cuestionan el régimen de excepción propuesto por el gobierno. Ejecutivo y presidencia se mantienen distantes sobre el nivel de apertura económica y el acceso a la información. La Asamblea Legislativa no aprobó ayer el régimen de excepción y cuarentena obligatorio de 15 días solicitado por el presidente Nayib Bukele para contener los contagios COVID-19. Antes escucharán, dijeron, durante 2 días por al menos 20 instituciones académicas, jurídicas, médicas y también sociales. Sin embargo, algunos diputados mostraron ayer sus primeras objeciones al proyecto presentado. Así está la situación. Mani, y el resto tiene la palabra. Lo que hemos escuchado es que el gobierno presenta en un legajo a la Asamblea Legislativa, siguiendo las instrucciones que da la Corte Suprema de Justicia, que tiene que solicitar a la Asamblea Legislativa el estado de excepción, y el Ejecutivo pues presenta, siguiendo esta lógica, la suspensión de 3 derechos constitucionales. En el entendido establece el presidente Bukele que el vector de contagio es el ser humano, ¿verdad? Es decir, es el que la transmite y por lo tanto hay que tratar de controlar al ser humano, que es el que la transmite. Al parecer, 3 fracciones han adelantado, ¿verdad? El PDC, AREN y el FMLN han adelantado que no van a aprobar el estado de excepción y ya con este adelanto pues queda, digamos, prácticamente cuesta arriba para el Ejecutivo la aprobación de este estado de excepción. Yo a veces pienso que cuando se hace una comisión es como para darle largas al asunto, ¿verdad? Y ellos pueden oír a todo el mundo y es correcto, pero como ya han adelantado posición los 3 partidos, dentro de los cuales están los mayoritarios en la Asamblea Legislativa, pues pareciera ser que el Ejecutivo se va a quedar, que es la queja del presidente, administrando hospitales y recomendándole a la gente qué hacer, pero sin ninguna, digamos, fuerza coercitiva que le permita, digamos, detener la pandemia. Los casos van en aumento. Hablábamos antes de salir al aire que efectivamente es real la enfermedad, pues, ¿verdad? O sea, no es un invento del gobierno. Entiendo el conflicto que se da también, porque a mucha gente le ha asustado otros 15 días de, digamos, ¿verdad?, de encierro. Hay una situación económica también preocupante y en el caso, yo lo decía en otra plataforma mediática,
Estados Unidos ha resuelto el problema. ¿Verdad? Digamos, si lo queremos ejemplarizar, ha dicho, no vamos a parar Estados Unidos, no se puede. Esto es un monstruo económico, necesitamos tener el país abierto, pero vamos a asumir el costo de salud. O sea, va a haber dinero para atender. Solamente el miércoles se reportaban en Estados Unidos 36,000 casos en un día. Entonces Estados Unidos dijo, no importa, ¿verdad? Va a haber dinero para esto, pero aquí el país no se para. Entonces, de alguna manera, nosotros también debemos de sopesar eso en el país, de quién va a asumir el costo de la salud. Si al gobierno no le dan un estado de excepción, que es lo correcto, como tú como abogado, tú lo has explicado muchas veces muy bien, entonces los casos se van a seguir disparando. Y va a llegar un momento en que, o sea, vamos a tener que estar construyendo hospitales, ¿verdad?, para poder atender a la gente. Entonces, va a haber que asumir el costo económico de atender la pandemia. Alguien va a tener que asumirlo. Bueno, primero quiero nada más aclararte, Marvin. Yo en la asamblea he visto muertos botando basura, o sea que puede cambiar. No solo eso, muchas cosas, ¿verdad? Con el tema del régimen de excepción, al fin, ¿verdad? Los legales entendieron en Capres que ese era el camino. La Constitución les da esa facultad de haberlo solicitado. Pero aquí hay que entender muy claro. Uno, que todo lo que está pasando en cuanto al tema estrictamente jurídico, todavía no hemos entrado a lo político, tiene su fundamento en la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué se está hablando de régimen de excepción? Porque la Sala les dijo que cualquier disposición, sea legislativa o ejecutiva, si vulnera un principio constitucional, no hay forma. Además, debemos de entender que la Constitución es de aplicación directa, que la Constitución está por encima de cualquier ley secundaria, ya no digamos reglamento. Es más, en esa misma resolución le decretaron 2 inconstitucionalidades a la Asamblea Legislativa, incluyendo dentro de esa el régimen de excepción. Y le dijo, mire, se lo declaro no por el hecho de que lo haya, dijéramos, evidenciado y suspendido y haber habido abuso. No, es que usted no evidenció, no justificó, no razonó del por qué esta medida iba a ser un instrumento para combatir. Por eso se los declara como, dijéramos, como inconstitucionales. Ahora, no hay forma, y esto no va a haber forma, y si la Asamblea está creyendo, y la cual no comparto, porque ahí salieron los diputados que van a invitar a medio mundo para lunes o martes. Ustedes tienen que diferenciar lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad. Si ustedes, creyendo que están invitando a una serie de personas para darle legitimidad a alguna acción que ustedes van a hacer, están totalmente equivocados. Ustedes lo único que tienen que hacer como asamblea es respetar el parámetro que les ha dado la Sala de lo Constitucional en su resolución. Aunque todos los tanques de pensamiento, los gurús de la parte les digan lo contrario o les den una asesoría, ustedes no pueden ir en contra de lo que establece la Sala de lo Constitucional. Ahí están los parámetros, ahí están los límites y ahí están lo que ustedes deben de hacer al momento de legislar. Está bien, como un mecanismo, pero entonces manden oír a todos los litigantes, manden oír a todos los abogados de este país. Entonces siento que no es ese el camino. Con eso no están legitimando ni mucho menos creando que con eso se van a salvar la responsabilidad. Ustedes como órgano legislativo tienen una responsabilidad y es de legislar. Y de legislar con los parámetros que les ha propuesto ya la Sala. ¿Qué les ha hecho? Que hoy la pelota la tienen en la cancha para decretar el régimen de excepción y tendrá que justificar o decir, si proceden a un régimen de excepción,
tendrán que fundamentar por qué proceden. Pero ¿a quién van a tener que fundar? ¿A la petición del gobierno o ellos a cumplirle la petición del gobierno? No, lo que pasa es que el gobierno ha hecho una petición de un régimen de excepción, argumentando que ese es un instrumento que les permite controlar De acuerdo. la pandemia. Esa causa, ese motivo, esa razón, la va a tener que evaluar el órgano legislativo. Y si el órgano legislativo determina que esa causa, que esa razón no son lo suficientemente convincentes para atacar, no se lo va a aprobar. Y si te fijas, ellos al adelantar posición, Arena y el FMLN y el PDC están haciendo lo que le criticaban al presidente, que sin haber leído, sin haber escuchado a lo que ellos van a convocar 2 días, estaba adelantando posición. Pero quiero terminar en el orden de idea. Si la Asamblea determina que eso no es el instrumento idóneo o no va a servir para combatir, pues no se la va a aprobar. En cualquiera de los 2 casos, la Asamblea tiene que justificar por qué no lo otorga, o justifica que son valederas las acciones que el Ejecutivo le ha dado. Al final de esto, lo que te quiero decir es que la sentencia que tiró la sala anterior, sobre todo a los que les gusta leer un poco, vean el voto razonado del magistrado Sánchez. Clarísima su posición en cuanto a los regímenes de excepción. ¿Cuándo procede? ¿Cuál es el objetivo de este régimen? Que aún estando en un régimen de excepción no se pueden vulnerar garantías constitucionales de una manera tan abierta. Entonces siento yo que lo que deberían de hacer ahorita, en lugar de estar, digamos, con estas confrontaciones, siéntense, hombre, platiquen para que una de las leyes que salgan por lo menos se pueda afrontar desde el punto de vista eminentemente constitucional. Solo quiero terminar en esto sin ser apocalíptico. Cualquier disposición que ustedes hagan, cualquiera, señores diputados, a pesar de las luces que les den todas las eminencias que han convocado ustedes, si ustedes vulneran los parámetros que estableció la sala en la resolución anterior, se las van a declarar inconstitucionales o, como dijo la misma resolución, no van a tener efectos constitucionales. Una garantía constitucional no puede ser limitada por una ley secundaria, a menos que esté precedida del régimen de excepción. Carlos, ¿cuál es tu valoración? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que aclarar algo, Marvin. La negativa expresada el día de ayer en la Asamblea Legislativa a la declaratoria del régimen de excepción, o más bien a la petición del presidente, está circunscrita en la solicitud como tal del presidente, que quiere el régimen de excepción para encerrarte 15 días totalmente, con detenciones. O sea, esas características de la solicitud del presidente es lo que el día de ayer la Asamblea Legislativa mayoritariamente en sus grupos parlamentarios dijo no. Vean, ¿qué es lo que pasa? De que estamos ante un problema de una pandemia evidente, con números crecientes. De acuerdo a las estadísticas oficiales, el día de ayer eran 181 casos positivos, o sea, el pico más alto en toda la historia que hemos tenido. Ya se ha venido evolucionando todos los días y es una realidad que hay que atender, lamentablemente. Y yo lo veo. ¿El resultado de toda apertura económica que han sufrido todos los países? No necesariamente, porque la apertura económica tiene 7 días de estar funcionando y por lo tanto esto es resultado de todo lo que vimos, principalmente de las tormentas. Esto estamos viviendo tiene que ver más vinculado a lo que pasó en las tormentas. No es un problema de la cuarentena, todavía no. de la apertura económica. Todavía no. Es que toda apertura económica definitivamente va a generar un aumento si es desordenada como la que tenemos nosotros. Lamentablemente en El Salvador esta apertura está totalmente desordenada. Estamos viviendo en una anarquía total, porque aquí esto es una anarquía, porque no hay una disposición legal que permita ordenarla. Sabemos y justificamos que se necesita un ordenamiento de la sociedad para poder manejar esto. Vea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante la petición del presidente, viene la Asamblea y dice, no es un tema de decir sí o no vamos a dar un régimen de excepción para encerrarnos otros 15 días. Ya sabemos que 90 días estuvimos encerrados bajo los parámetros que quiere el presidente de nuevo y no funcionó. Porque no funcionó. Terminó la cuarentena y íbamos en unos grandes picos hacia arriba cuando la cuarentena terminó. Quiere decir que debe de cambiar la forma y la estrategia en que esto se atiende.
¿Qué es lo que pasa? La Asamblea tiene una total razón. Hay que hacer algo, hay que resolver algo. Y por eso, Julio, yo ahí sí discrepo un poco contigo. Yo sí creo que para poder, o sea, cualquier cosa que se vaya a hacer de regular una cuarentena nueva, bajo cualquier nueva estrategia, requiere un régimen de excepción. Cualquier cosa que se haga requiere eso. O sea, ¿cómo va a ser el régimen de excepción? Hay que modularlo, hay que verlo, hay que revisarlo. Pero ¿qué es lo que voy yo? Antes de declarar el régimen de excepción, que para mí no debe de ser un motivo de pleito, porque va a haber que hacerlo, ¿verdad?, para poder decretar cualquier confinamiento y ordenamiento, creo que lo que hay que ver es qué tipo de cuarentena o estrategia necesitamos legislar. Y por lo tanto es importante que la Asamblea tenga en su seno el conocimiento de cómo está la situación de salud. Por eso el lunes han citado a la Comisión Política al ministro de Salud. Que eso es lo principal. Van a citar a expertos en salud también para hacer una evaluación real de la situación. Pero y no siempre lo han tenido, pues, de la primera mano. No lo han tenido. Es que ese es el problema. El gobierno no. El ministro de Salud siempre ha estado ahí hasta 6 días. Pero es que llegan a decir mentiras y a compartir información. ¿Qué me quieres decir con eso? Que ahora le van a decir que no llegue a decir mentiras. No, entonces. Es que no comparten la información. Por eso Entonces, que no se lo puede están citando atender. el día lunes. Bueno, por enésima vez vas a tener que citarlo a que se exponga a ver qué va a decir. Pero no, cuando yo me refería precisamente era al tema jurídico. Es decir, este tema no es jurídico, el combate. A eso me refiero yo. De acuerdo, con Julio. temas legales. Es que una vez analizado y determinado la situación de la necesidad, porque ¿qué les dijo la sala? Si usted quiere decretar ese régimen, tiene que justificarlo de verdad. 2 decretos legislativos fueron declarados inconstitucionales por no estar justificados, por no tener un respaldo de verdad de qué era lo que te está diciendo. Que si el Ejecutivo se lo justifica, se lo respalda, va a proceder. Mi tesis Entonces, tiene la oportunidad del gobierno de poder ir a dar suficientes justificaciones para eso. Pero lo que está en el documento que enviaron, que hay hasta 2 grafiquitas que se las están haciendo pedazos los especialistas en salud. Mi tesis es que si se quiere limitar las garantías constitucionales de movilidad, de libre asociación y de domicilio, si no decretan estado de emergencia, por muy ley secundaria que sea, no lo van a poder hacer. Y para eso no necesitas expertos, no necesitas todo nombre. Pero hay una cosa que hay que considerar. Siéntense y platiquen. Eso hay una cosa que hay que considerar y que el Ejecutivo, yo esperaría que el lunes el ministro de Salud lo explique, y es, por ejemplo, debemos de tener en cuenta sobre la mutación del virus. Es que el problema que la curva en América Latina no baja, es que no solo es en El Salvador, se han disparado los casos en toda la América Latina. En algunos países. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, El Salvador está dentro de eso. De nuevo no es tanto, digamos, de que el gobierno quiera encerrar a la gente, pues, es porque no baja la curva. ¿Por qué no baja? ¿Por qué? Pero eso es problema ya más científico. No, explicar la mutación del virus. Pueda no bajar por las malas decisiones de cómo combatir esto. Tú estás asumiendo que es por eso, pero también a la par de eso. Y después de 90 días y no bajó, ¿qué es? Pero cuando vos me decís eso, tenés que demostrarme científicamente que no es por culpa de mutaciones del virus, que no tiene nada que ver el sistema. El virus muta. O sea, hay una realidad. Analicemos los casos. Otra cosa es que tú le querrás echar la culpa al gobierno. Es que no es que yo quiera, yo te puedo demostrar con números, y si querés hagámoslo el ejercicio matemático, cuántos casos hay y cuántos casos corresponden a policías, a soldados, a enfermeras y médicos, a centros de contención, a los asilos sala, al INSDA. Más del 60% de los casos de contagios positivos son en los lugares controlados por el Ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una pésima administración de esos lugares. Ahora, no podemos ver en el análisis, y eso hay que decirlo, hemos salido de una forma de una desbandada sin control. Es decir, anarquía. Lo decíamos el viernes pasado, que no, el tema de la apertura, no por haberlo hecho, sino por la inconsciencia que como ciudadanos tenemos. Y no nos engañemos ambos aquí en esta mesa. Si aún con los instrumentos que se tenían antes la gente vulneraba o trataba de salir por la razón que fuera, por necesidad, por lo que quiera, te podés imaginar en ausencia de un instrumento de carácter legal que te regule la salida.
Entonces, debemos de entender que si no hay una coercibilidad a través de un instrumento estrictamente dentro de los parámetros de la no se va a poder detener. Que le soluciones a la gente el problema que tiene para suplir esas necesidades de salir. Te lo acaba de poner No, Marvin. ¿cómo En le vas a Estados resolver? Unidos sí se pueden dar el lujo. Si vos me garantizas a mí No, por eso. un año, yo me quedo en mi Si casa. a mí el presidente me quiere encerrar un mes, media vez me lleve comida a mi casa para el mes, yo me quedo encerrado. Pero a mí, si mi hijo me pide comida a los 3 días y en mi casa no hay comida, yo voy a salir a darle de comer a mi hijo. Es la Cuando realidad. el 80%. Hay una situación dramática en eso que tú has dicho, de que hay mucha gente Muchísima que tiene gente. que salir a Realidad, comer. hombre, Es una realidad. 70% son Aquí comercio puedo- informal, mira, hombre. aquí podemos Para mí venir- es difícil juzgar cuando la gente sale a la calle. O sea, Claro. es decir, sé que se arriesgan y todo eso, pero si la gente tiene que salir a comer, es una cosa que Sí, ¿cómo pero la entonces, respetamos? pero entonces Eduquémoslo. normémoslo. ¿De qué Eso, manera? Unos días, eso. focalizar el tema. O sea, tenemos que tener un instrumento que le permita al gobierno regular de una manera más estricta, sin limitarle ninguna garantía. El decreto Por ejemplo, 661. Ahí y esto estaban que las no- características no sé si consensuadas en sean- un 95% con el El gobierno. gobierno ha tenido las fases de desescalamiento, entiendo, a raíz de este aumento. Y Digamos, y lo que el tenía. sector formal porque de solo la imagínense- empresa sí, lo pero adoptó como propio. Sí, o sea, porque no, la realidad se impuso. Espérate. Imagínense si estuviera el transporte público. Sí, pero va a llegar un momento en que esa tensión van a ir a terminar en acciones de hecho. Si no hay una normativa que le diga a la empresa o al empresario, usted no puede abrir, Sí. la va a hacer. Claro. Es decir, la Constitución me dice a mí, básicamente, que yo no puedo privarme de lo que la ley no prohíba. Claro. ¿Verdad? Entonces, si a mí no existe una ley que me diga que no lo puedo hacer, estoy habilitado. Pero mire, abogado, Estoy habilitado. en clase Pero nos yo estoy hablaba- diciendo lo que dice Claro, la Constitución. pero mire, Ahora, si abogado, no la quieren hacer, es no, de otros acuerdo, 100 pero pesos. mire, abogado, nos decían en clase, ¿se acuerda? El bien común, va. No, de acuerdo, sí. Es decir, pero para eso se necesita otros elementos. Yo estoy hablando lo que dice este instrumento, así de forma literal el artículo 8. ¿Verdad? Si no hay una normativa que a alguien le permita regular, ¿cómo va a ser? Vuelvo a la insistir, apertura? el presidente hasta el día de ayer ocupó los 15 días disponibles que tenía para vetar el decreto Bueno, ellos lo vetaron. 661. ¿Vea? Y ese decreto es lo que le permitía un ordenamiento de estos temas que tú estás diciendo. Y conste, y vuelvo a reiterarlo, que en un 95% o más estaba ya consensuado con el gobierno. Solo tenía un problema del fondo, el tema de transparencia. Eso era todo. ¿Vea? Y vemos ahora la necesidad que había de reactivar las cosas de transparencia, si vemos los casos que han estado reventando. Creo que es uno de los puntos. Yo al final de esto, es decir, tenemos que verlo como país. Al margen de una legalidad que podemos discutirla fuertemente en este país, la realidad es que están muriendo salvadoreños. Claro. La realidad es que este incremento va para arriba, independientemente de quién tiene la razón. Lo que no hemos logrado entender es que los vectores en esta pandemia somos los seres humanos. Entonces, si no se limita, si no se regula, mejor dicho, en lugar de limitar, se va a entender mal la palabra. Tiene que haber una regulación para que de una manera gradual y progresiva se abran las actividades económicas. No puede ser en demandada, entendamos, no es una situación normal lo que está pasando en el país. Por lo tanto, tiene que haber una regulación, pero en este momento no hay ninguna regulación que le pueda prohibir a una persona no hacerlo. No hacerlo. Se va a terminar esto en un debate jurídico en lo que todavía el virus sigue creciendo. ¿Es eso justo? La palabra la tienen ustedes, señores de la Asamblea y del Ejecutivo. Creo que no. Creo que esto debe llamar a una reflexión profunda como país. que es lo que queremos. Para todos. Para apuntalar, Porque aquí hay que dejar un poquito la... Es que para bailar se necesitan dos. Claro, pero o para sea, el apuntalar problema tu- es que el país ha llegado a esto producto de toda esa Sí, confrontación en la pero calle. está bien que ojalá que esto fuera normal en una contienda electoral. Es normal. Que ya te va a llegar, por cierto. Sí, pero el tema ahorita es que no es el timing para eso. La gente está fallecida. ¿Qué no ven ustedes en la calle? La forma de cómo la gente incluso está fuera de los hospitales. para apuntalar tu análisis.
que hay que introducir el tema político, es la percepción de la gente sobre todo esto. O sea, y como no tenemos, en Alemania existe la figura del referéndum arbitral, ¿va? Para determinar quién de los dos órganos tiene la culpa o a quién darle la razón. Aquí el referéndum arbitral va a ser el 28 de febrero. Y en ese sentido, creo yo que la percepción de la población es lo que tú decías hace un momento, que la pelota está en la cancha de la Asamblea. Y la población cree que lo que está haciendo el Ejecutivo, cuando monitoreas el pulso de la población, partiendo del hecho que somos un país democrático, ¿vaya? Que hablamos del sistema, ¿va? Entonces la mayoría piensa que las acciones del gobierno están encaminadas a proteger la salud de la gente. Esto en el plano político, tú sabes, es importante porque la gente tiene la percepción de que el Ejecutivo está tratando de hacer lo mejor para la salud de la gente y encuentra en la Asamblea Legislativa más bien un obstáculo digamos, hacia el presidente, que es la percepción ciudadana. Entonces eso se va a ver, bueno, digamos, el 28 vas a de tener febrero. la oportunidad de pasar factura. Exactamente. En este tema. Ahora, lo que la Asamblea tiene que hacer es razonar muy bien o sea, que su posición, y para eso sí a quién le compete. Pero yo te digo, no con el tema estrictamente jurídico. Yo creo que debe de apoyarse con los que saben de estrategias para combatir este tipo de situación. Bueno, una pregunta sencilla que se hace la gente. Bueno, y en otros países exitosos, ¿qué han hecho? Pues? O sea, que no hay que inventar, dijéramos, la rueda. O sea, ya han habido países que han sido exitosos en el combate de esto. Entonces, llamar a la gente que te puede apoyar, la gente que te puede dar los consejos. Es decir, aquí hay médicos que se han especializado por 14 años. Dos casos interesantes de analizar, que es Vietnam y Taiwán. Vietnam tuvo 0 muertos. Fíjate, 0 muertos, pero una cuarentena estricta. Taiwán al contrario, tuvo pocos muertos, pero no tuvo una cuarentena estricta. Pero en el caso de Taiwán es interesante ver la cultura de la gente y el acceso a recursos de lavarse las manos, jabón, ingresos, digamos, clase media, para poder aguantar, digamos, de manera sanitaria eso. Entonces, el punto es que Vietnam es una dictadura comunista, pues, ¿verdad? Y los encerró a todos y 0 muertos. E incluso ha salido beneficiada económicamente con todo esto. Entonces, el país no tiene ni esas características de Taiwán, ni somos una dictadura. Que nos fuéramos más al punto específico. Hoy la modelos pelota hay. está en la cancha de la Asamblea A eso quería, que eleváramos un poquito digamos, la pasar en la discusión a ese Asamblea escenario, porque ahí Legislativa? está el problema, ¿no? Tú dijiste que 3 fracciones habían adelantado criterios. Yo no creo que eso no es adelantar. Bueno, en el caso del FMLN, hay que decirlo, ha sido consistente en sus posiciones, no ha votado, dijéramos, nunca en el tema puramente que atente, dijéramos, contra un tema eminentemente constitucional. Han dicho no votamos y se han mantenido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo digo que no va a haber una resolución que no tenga que ver con el régimen de excepción, es porque la sala sí lo dijo. Carlos señaló muy bien los 2 decretos que declararon inconstitucional. ¿Pero por qué los declaran inconstitucional? Porque no justificaron, no evidenciaron de que el régimen de excepción era un instrumento idóneo para combatir la pandemia. ¿Qué es lo que debemos de entender entonces? La Asamblea Legislativa deberá analizar si las causas que les está mandando el Ejecutivo va a ser un instrumento para combatir. Quien tiene la información es el Ejecutivo. ¿Cómo va la curva? ¿Verdad? ¿Cuántos muertos hay? Bueno, pero si ahí tenés el cuadro donde tú vas viendo que va. Pero es que vuelvo a insistir, o sea, el hecho de que hubieran ahorita 1000 contagiados diarios no quiere decir porque es un problema de que es incontrolable el virus, es las estrategias que está ocupando para combatir el virus. Ya demostró este gobierno que en 90 días encerrados no pudo controlar la curva. Las estrategias que ocuparon no son correctas, tienen que replantearse. Ese es el punto de fondo. ¿Cómo? Vuelvo a insistir. Julio lo dice, hay ejemplos en el mundo, muchísimos. No es encerrando, no es la cuarentena, no cuarentenas absolutas. Es que sí se necesita confinamiento de alguna manera, pero confinamiento versus estrategias de combate. Yo vuelvo a poner el caso, aunque no le guste a Marvin, el caso de Guayaquil. Guayaquil fue el centro de explosión de muertes en Ecuador.
Vino la alcaldesa de Guayaquil, le quitó al gobierno y le dijo, fuera de aquí gobierno, yo no quiero seguir tus recomendaciones, y empezó a administrarla. Ellos el problema. Crearon crearon mini ciudades dentro de Guayaquil, sectorizaron todo Guayaquil, empezaron a poner restricciones en base a ese tipo de cosas, crearon 51 puntos de unidades de salud, por decirte, donde la gente podía llegar a hacerse pruebas masivas. ¿Para qué? Para detectar y aislar, que es lo que aquí no quieren entender. O sea, pero pasaron por una cuarentena estricta. Por eso, pero después de 500 muertos diarios, es evidente que la cosa estaba fuera de control y había que encerrarse. Pero aquí tenías, en aquel momento, 50 casos, 60 casos, y no hacían caso de qué debías de hacer. Es que yo creo que no son excluyentes, que tiene que haber confinamiento, por supuesto que lo tiene. Una modalidad de confinamiento. Claro. Lo que no puede decir todo. Por la condición asintomática en la que muchos podemos estar. En la que muchos podemos estar. Eso es bien importante. Gente vulnerable, mayor de edad, con enfermedades, puede salir por DUIs. Hay algo que se llama proporcionalidad de la medida. Y la Corte se lo dijo. Hombre, si vos sabes que tenemos un número de que para mí fue una medida correcta y aceptada. Es una forma. Es una forma de ir controlando la edad, por ejemplo, de 65 años para arriba cerrado, la focalización específica. Sí, hay un montón. El problema, Ernesto, que en este momento no tenés nada. Entonces hay una desbandada, una incultura que tenemos, y lo más que creemos que está habilitado. Es regular adecuadamente la apertura económica. En la medida que los ciudadanos seamos responsables y tomemos medidas personales y en las empresas, esto puede manejarse. Es más, y esto que no está abierto todavía el transporte colectivo. Pero mira, discúlpame con eso. Hablemos de eso. Ayer subí fotos a mi Twitter. Fotos de camiones del montón de gente hacinada y fotos de cuando había transporte regulado. Es que es mejor el transporte regulado que lo que están haciendo ahora. Ok, vamos a hablar del tema de transporte colectivo, que es un punto también neurálgico de la discusión que está relacionada con el tema de todos los poderes que se le pueden otorgar con un nuevo decreto legislativo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Nuevamente recordándoles, use su mascarilla si va a salir por algo de emergencia. Mantenga la distancia social, use siempre alcohol gel. Lo importante es evitar el contagio para cualquier otra persona que esté cerca de uno. Vamos a ver, el tema del transporte colectivo es un punto neurálgico también en este tema. Y ya estaba generando el debate entre ustedes. A ver, inclusive yo solo quiero poner este ejemplo, a ver si me pueden hacer un zoom ahí a esto. Sí. Le podemos, ahí está. Bueno, así estas fotos como esta han estado circulando toda la semana, hasta con personal de salud que le está reclamando al ministerio y todo eso. Ese es el transporte público que el pueblo ahora está recibiendo. Yo vuelvo a insistir, ¿qué queremos? Voy a ponerles otra. ¿Queremos ese tipo de transporte o queremos este otro tipo de transporte? Que era lo que en el pasado tuvimos cuando recién empezaba la cuarentena, que cuando se regularon los buses de que solo podía ir una persona por asiento, las capacidades de los buses. Vamos a ver, vamos a pedirle que se acerque ahorita. Que es esta otra. Esos son los buses cuando se estaban regulando. Todo el mundo con mascarilla, se limpiaban las manos. O sea, yo pregunto, ¿qué preferimos? ¿Un transporte ordenado o el transporte tipo ganado? Tienes razón, es lo civilizado. Pero eso representa un problema. ¿Qué estaban diciendo los dueños de los buses? Que esa forma de transporte le genera pérdidas. Bueno, pero entonces es un tema económico. Exacto, pues sí, es que lo que estábamos hablando hace un rato,
Claro, porque que al no es reducir, rentable. al reducir Claro. la cantidad de usuarios, reduce Es más, los que dijo ingresos. Catalino Miranda, decía, para nosotros mejor que nos digan que nos vayamos a guardar porque estar trabajando ¿Y por así, qué entonces no le ¿verdad? prestan las unidades no. al gobierno y que las administre el gobierno en la Bueno, crisis? aquí les voy a decir Eso- algo a pero los es dos que momentos. eso es un Mira, costo económico, se es lo que pie- estoy diciendo. No se Se las pierdan. alquila el gobierno. Pero es pisto, No se pierdan. es pisto. Los servicios públicos están prestados por Sí, privados. son pero eso concesión. no desnaturaliza la razón que el Estado perfectamente puede hacer uso de cualquier servicio ¿Sabes público vos en un que, momento que determinado. de las pocas cosas que en una emergencia como esta podés intervenir directamente y tomarlo bajo tu tutela Claro. como Estado es el transporte? No, y además A menos constitucional. que la sale lo constitucional No, diga espera, que los al margen buses, de no las hablemos unidades, más adelante, no, es que constitucional. queda el Estado, la línea, No. pero el bus es mío. No, espérame, Tampoco es el es. servicio. Aquí no Claro. es la línea, no es el bus. Estamos hablando del servicio. Es la explotación de un servicio Es la público. explotación de un servicio. Llámale una concesión, Claro. pero el Estado le dice en qué término lo va a explotar. Y constitucionalmente te dice, mire, los servicios públicos pueden ser prestados directamente incluso por el Estado. Este es un caso específico en que si los empresarios dicen, mire, esto no es rentable para nosotros porque no, bueno, entonces viene El el Estado Que se le alquile y se el lo va a gobierno, agarrar y le va a hombre. decir, aquí está lo que usted le pagaba y yo lo voy a prestar Claro. tanto y cuánto esto reciba. Eso es lo que debería de ser un Estado fuerte. El dinero va. ¿Ah? El dinero. Claro. Bueno, pues sí, es que de gratis tampoco es el tema, pues, No, o sea, pues hay que sí. ponernos No, en si el es que contexto, todo- man. y ¿Quién lo- va a pagar todo eso? Con una Oíme, racionalidad. ¿quién Todo va a pagar lo vamos a pagar. 3.645 millones de dólares se han autorizado para que este gobierno tenga un refuerzo de dinero suficiente para la crisis. O sea, ¿Y cuánto han concebido eso? ya casi la mayoría está negociada, ¿vea? Y buena parte ya está entregada y ratificada en la Asamblea. Tendrá los 3.000 millones de dólares. ¿A qué quiero llegar con todavía no esto? los tiene. Sí, porque tiene trámites que continuar. Claro. Y conste que ya usó la tarjeta de crédito para poder fondearse con 1.100 o 1.200 millones aproximadamente. Dinero ha tenido. O sea, eso no es justificación. Bueno. A los hoteleros le están pagando los hoteles, ¿o no? Sí. A lugares de comida le están pagando la comida para toda la gente que tenía en los hoteles, ¿o no? O sea, hay transporte que se está pagando. Lo que pasa es que si empezás a derrochar el dinero, como lo que pasó con esos famosos taxis que valían como $50 cada viaje, está jodida la administración ahí también, ¿verdad? Vale, solo te voy a leer textual, o sea, nuestra Carta Magna da los instrumentos. El 110 de la Constitución en su parte específica dice, el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de instituciones oficiales o de los municipios inclusive. Claro. Es decir, no se crean que por el hecho de que está privada o privatizado un servicio, eso no desnaturaliza la calidad de servicio público No, y de de lo acuerdo. esencial que De debe acuerdo. serlo. La cosa Ahora, es que ¿que va a eso, costar dinero? eso tiene un costo. Claro, Por hay que pagarlo. supuesto que pagar. tiene un costo. Y hay dinero para eso. Pero lo terminamos pagando todos los Claro. salvadoreños a través de los impuestos. Pero ¿qué es lo que las contribuciones. la inmensa mayoría de la población salvadoreña usa el transporte público? ¿Cuánta gente es, Julio? 85%. El 85% del salvadoreño usa el transporte público. ¿Y qué querés que se transporten en camiones como que son ganados, Bueno, es contagiándose, exponiéndose a los peligros de un choque que den vuelta? Es No más, puede eso ser. es lo que tú decís. Es correcto. Es decir, en el reglamento está prohibido que se lleve gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? La necesidad. Que la realidad al final se termina imponiendo. Si vos me pones, claro, las fotografías, Sí. entre ir en un camión o en un microbús o versus ir como que sos colgado, Fíjate, Ernesto, pues, hombre, que, hay una gran aquí, diferencia. aquí tú has introducido con este tema una arista que nunca se había enfocado a la hora de la desescalada y el regreso a la economía, que es lo del transporte público, porque en el índice de factores de contagio, además de los hospitales son el primer lugar donde se puede contagiar, El transporte, exacto. y el transporte público es el segundo. Claro, ¿Verdad? si De no más es alto manejado riesgo, adecuadamente. del más alto riesgo Es que de tú tienes contagio. razón, si sos como vamos aquí, que un bus de 25 le meten 50 que van a estar Que es la colgados. costumbre, ¿va? Por supuesto Claro, que es una claro. fuente grande de contaminación. Claro. Pero ¿qué pasa si lo reducís al 50, al 30? No sé yo, habría que hacer el análisis. El estudio, exacto, Es decir, sí. mantener la actividad, porque no nos engañemos, cuando este porcentaje se mueve,
los empresarios de buses son los que le mueven la masa trabajadora Claro, a toda la empresa privada. claro. Entonces, Solo si vos- el impacto económico que va a tener la microempresa en Empresa. este momento, ¿A dónde porque su crees que personal se no se mueve? puede mover. Entonces, tiene que ser un análisis muy riguroso, muy profundo. No se trata de abrirlo así a la loca. Yo entendería Van a tener que- que regularlo. No Te sé, pongo un ejemplo. Corríjame, creo que está detenida el regreso del transporte, una ¿verdad? empresita, por el aumento de picos te está pongo- detenido. Te pongo un ejemplo. Una empresa amiga que ya abrió operaciones. Tiene un señor que le hace la limpieza, el colaborador, ya, que es el que le ayuda en la oficina. Vive en Apopa. ¿Sabes qué? Esa empresita tiene que gastar $14 diarios para mover a ese señor. O sea, imagínate, una persona. Y eso está enfrentando muchísimas empresas en este momento. Para poder operar. Para poder operar. O sea, es que es un impacto terrible. Y es lo que no puedo entender cómo el gobierno no visualiza eso. Y Si la- inclusive el mismo Todos, gobierno. todos. El gobierno, Hablo, el ¿quién gobierno ¿quién tiene cerrado el transporte público? No. Sí, pero es Yo- una necesidad. yo no tengo cerrado. Fíjate que yo pero ahí es una dije, necesidad, ¿quién es lo una cerró? necesidad no, sanitaria. lo ha cerrado por disposición O sea, administrativa. por eso. Pero yo no he visto Pero es una una necesidad normativa sanitaria. que te lo prohíba. No, ¿Dónde, pues? ¿cómo no? El gobierno sí. No, estoy hablando de ley. Esa es una acción de por hecho. eso, pero no hay transporte, la realidad se vuelve a imponer. El gobierno en negociación con el sector lo prohibió y no hay transporte. bueno, ahí esa es otra no cosa. hay transporte. Punto. O sea, ¿por qué? Porque el Entendería gobierno yo- tiene como decirle, no te voy a dar subsidio si no me haces caso. Y ¿verdad? esas son realidades. Hacen caso. Y también ellos han aceptado hacer caso, digamos, ¿verdad? No sé se qué, han pues sí, puesto- sí, con Ay, no se han amenazas ya puesto- no. con No se, han, esa pu- no, por regulación. eso, no se han puesto a decir, bueno, yo saco mis unidades porque Hombre, no hay pero ley mira, que me lo prohíba. ¿va? pero ¿no crees que la sensatez, la ecuanimidad, sentarse con los transportistas y decirles, miren, en lugar de que sea el 100% va a ser el 25%, con sanitización, con mascarilla, Ya con habían el regulaciones distanciamiento? para eso. Hombre, no veo razón para que no pueda privar la razón, el buen sentido, por Dios santo. Claro, ¿Cómo pero eso decir es el que costo. lo dijera? Pero eso tiene un costo económico. Por supuesto. Y hay que ver Va, de pero dónde si- va a salir. Ok. De 3.645 millones de dólares tiene el Pero, gobierno. bueno, pero dentro de ese presupuesto, si tú te acuerdas, no había nada que hablara de subsidiar el transporte de manera especial ey, por la el situación. gobierno Ahí podemos puede hablar disponer de mucho. Mira, solo te puedo decir Los una transportistas unidad para han que dicho, una Julio, unidad los transportistas para han dicho que están de funcione San acuerdo. Salvador necesita 23 galones de combustible diario. Eso es básico. La tarifa forma parte integrante del costo. O sea, tampoco me lo puedes poner como que va a sufrir un grande. No. Es más, vean ustedes, en los días normales los buses a las 10 de la mañana andan solos, andan circulando, porque la masa laboral está entre 6 y horarios, 8 en exacto. horario. No, O sea, no es cierto. Hace un análisis Bueno, y si hay no- que, no si es- hay no es que cierto. darles un Este- subsidio especial, se lo O sea, da. Punto. y no ahorita tienen un subsidio Este es un entre tema- comillas a la placa. Este es un tema que No. va a tener que llegar a la Bueno, Asamblea pero, Legislativa ok, también. que se llegue y que se Y mientras tanto, la gente en Ajá, camiones. Es que mira, Que es ese es el fácil, problema. es fácil hacer un análisis cuando vos tenés tu carro, Claro. cuando vos tenés asegurado tu salario. Pero la mara que anda pata, la mara que va buscando, coyol quebrado, coyol comido, la realidad de ella es Sí, totalmente correcto. diferente a la de Carlos, a la tuya y a la mía. Entonces, para poder tomar acción, ahí es donde la Asamblea Legislativa debería de citar a los que en realidad sufren en carne propia. ¿Por qué no citan a la micro y pequeña empresa y les preguntan cuál es el calvario ¿Cuáles son que sus están obstáculos? sirviendo? Claro, ¿Cuáles claro. son los obstáculos que Claro, están claro. sirviendo? Pero te Ese aclaro, debería estar enfocado. pero te aclaro, yo estar no- invitando a Yo no tengo carro, a mí Ernesto López me va a dejar y me va a traer. bueno, si quiere. pero- Y me está trae bien. desde San Miguel hasta aquí. Sí, porque- ¿cómo? Vamos a ver, Marvin. Sos el preferido. Vamos a ver, Marvin. ¿Qué piensas tú de lo que están planteando? No, que hay que abordar este tema del transporte. Y este es un tema también que me lo han dicho muchos comerciantes en San Miguel, fíjate, sobre el regreso de las cafeterías, que va a tener que reducirse, digamos, no al 100%, sino que al 50 o 30% de las mesas. ¿Desde qué mentalizar? De las mesas. Y ellos me dicen, no va a ser rentable, dice, pues pagar la luz, los locales, los empleados, operando con el 50% de las mesas. Entonces, estamos hablando de subsidios, ¿verdad? Ajá, Estamos y hablando, estamos de, hablando también otra vez. de dinero, exactamente. dinero. Porque alguien tiene que absorber. ¿Alguien va a pagar el mariachi? Ese La costo. fiesta, ¿quién la va a Estoy de pagar? acuerdo que tú digas que de esos 3,000 que se agarren, hombre, bueno, está bien, ¿verdad? Sí, yo no creo que haya mayor problema en eso.
pero ojo, ¿cuánto tiempo? Lo que sea Mira, necesario. lo que viene es peor de lo que estamos viviendo. Que es la tú crisis eres económica, tú eres La parte puntita del económica, iceberg. la parte social, la parte Pero económica ese y la que parte empiece a social. apretar el AME no tiene ideología. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si a una población no se le garantiza mínimamente el sustento, los vas a tener en la calle. Es que no, De una u otra y esto, razón. Julio, lo que tú acabas de decir, es que no es un tema de la economía del país, es un tema de subsistencia de la gente. La gente necesita ingresos Ahora, para que sus ¿y hijos ¿Cómo coman hacerlo? y vivan. ¿Cómo hacerlo? Ok, ahí es donde viene la regulación y la modalidad Por ejemplo, de la sensatez de pero los órganos fíjate de bien, Estado. el elemento que introduce el gobierno a discusión a la Asamblea con la petición del régimen de excepción es que yo sé que a ti no mucho te gusta porque tienes la esperanza que ya pronto encuentren la vacuna, pero el gobierno establece, ¿verdad?, que las medidas estas de distanciamiento social y sanitarias van a ser necesarias, y esto hay que mentalizarse hasta que no haya una vacuna. Entonces, yo estoy Es que totalmente el de mundo acuerdo. entero está claro de Por eso. eso, pero ojo, y que están diciendo los organismos científicos y todos los países que, por mucho que digan yo ya la tengo, pero si te fijas, no se está hay. produciendo Pero es en que- masa para... Si es que eso es claro. Dicen que va, no, pero ¿y la cantidad? Dice 2 años para tener una vacuna Claro. que pueda hacernos Eso que no es- volvamos a la realidad Eso no es discusión. que teníamos antes. No, y no volverás nunca a esa realidad que tenías antes. Entonces todavía más grave, ¿verdad? Sí. Entonces aquí las empresas van a tener forzosamente que Pero mira, reconvertirse, pues tú pensar, tenés razón, Marvin. pensar, que ya Pero no va a mira, poder Pero de ser eso así, somos ¿no? conscientes Todo. todos. Pero mira, ¿qué preferís? Hay gente que dice, mire, es cierto, vamos a reducir al 50% a no generar absolutamente nada. No, Si no, hay claro. una gran diferencia en no producir nada a producir el 50%. Pero esto demanda, por lo menos. pero esto demanda reconversión, tú sabes, Correcto, ¿verdad? exactamente. Es decir, y el apoyo que replantearse debe. cómo va a ser hoy el negocio. Ese Pero, es un pero, punto. pero no vas a cerrar hasta que te replantees, Replantees, seguir o sea, trabajando y empezar a Es que adaptarte. es fácil, mira, yo sin temor a equivocarme, mira lo que te voy a decir. Aquí ya más del 60% de la micro y pequeña está quebrada. Claro. Ya no aguantó. Y estamos hablando de la señora que vende panes en la esquina, el minutero, el sorbetero, que si no hay movilidad no come. Ajá, ¿y quién le va a garantizar a esa gente la comida? Sí. Entonces, hay Eso una es correcto. realidad que al final es la que impone. ¿A dónde va la discusión? Incluso los negocios que han abierto, abrámoslo, pero No regulándolo. venden mucho, ¿sabes? Ok. Los negocios que han abierto no tienen altas No, ventas. no tienen eso, no tienen el control. ¿Por qué? Porque están ahorita como cuando te tocan en el recreo, ¿eh? Estás en clase, Estados Unidos, todo el timbre o la campana Ok. y van a salir en desbandada, que es lo que nos está Me voy a la pasando. pausa. Cuando la ley que le da al Ejecutivo el poder de forzar el orden y el comportamiento de la gente es declarada inconstitucional. La gente piensa que el libre albedrío se vuelve su derecho y los pickups llenos de gente atrás se vuelve una realidad. Ese es un Es el punto. planteamiento de Paul Steiner que nos escribe a esta hora. Ese es un punto, ¿sabes por qué? ¿Verdad? Porque el hecho de que se declare inconstitucional no te está habilitando a que salgas a hacer lo que se te venga en gana. Eso no es cierto. Sí, Ok, correcto. me voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Nuevamente, gracias a usted por estar con nosotros y gracias por estar enviando sus comentarios a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. A ver, Julio, me pediste la palabra. Magistral del gremio, por favor. No, mira, esto lo tengo que decir, he platicado con muchos colegas. Vos sabés el calvario que están subiendo los abogados en el libre ejercicio de la profesión, con tribunales cerrados y en algunos casos cuando hay audiencia no te permiten más de determinadas personas. Es decir, yo tengo colegas que se han tenido que dedicar a otras actividades para poder sobrevivir. Ajá, y todas estas personas, ¿cómo se les puede exigir una conducta? Estamos hablando de tema profesional y así como abogados puede ser Hay muchos que hay- profesionales. que hay muchos. Y este es un llamado al tema gremial. Yo creo que las asociaciones de abogados, independientemente a quienes pertenezcamos,
tenemos que ser más solidarios en la parte gremial de los abogados. Es decir, ahí está la cooperativa de abogados, está la asociación de abogados, hay un montón de colegas que y no me refiero a los que tienen hueso en el gobierno o a los que tienen, dijéramos, su salario fijo en la Corte Suprema de Justicia, en los jueces, ellos por supuesto que ellos lo pueden tener hasta diciembre si quieren encerrados. O a los del bufete Valdivieso. No, pues sí, no te creas. Eso nos va a dar a que los podamos hacer corporativos, ¿verdad? Pero no todos hemos tenido esa dijéramos, posibilidad. Hay un montón. Es más, yo lo dije en este programa, que yo iba a abrir el día lunes como efectiva al porque ya no había ley, tú lo dijiste. Que no había la ley, soy abogado. Y hay que pagarle a la gente. Y hay que pagarle, es decir, nosotros generamos, igual que un colega que está en su oficina, que va día a día. Estoy hablando de los litigantes, de los abogados. Estoy hablando de los licenciados en Derecho, estoy hablando de los abogados. El día de ayer nos escribía alguien, creo que es piloto, pues decía que les habían anunciado que a raíz de no tener las operaciones abiertas en el país, habían decidido quitar, suspendido, ya suspendieron a los pilotos. Muchos trabajadores están en esa situación. Yo te puedo hablar. Entonces ahí es donde hay que ponerle un poco de atención a la cosa. No solo a los abogados, te estoy hablando del profesional independiente, el que necesita para poder sobrevivir. ¿Cómo le garantizas a esa gente? ¿Qué conducta le puedes pedir? Esto nos lleva a un estrés, ¿verdad?, a la población, porque ven reducido su nivel de vida, ¿va? Y si hay algo que asusta... Yo no sé si reducido, algunos creo que ya asfixiados totalmente. Ojalá fuera reducción. Pero no, por eso, ¿va? Entonces, es de hambre. Pero eso genera un estrés que no lo estamos viendo todavía, fíjate. Digamos, el estrés post pandemia, que cuando la gente salga puede tener efectos, ¿verdad?, de mayor violencia, mayor violencia intrafamiliar, ¿verdad?, por ese encierro. ¿Va? Bueno, tú como antropólogo sabes que la conducta de la persona después de un encierro va a ser, pero al final creo que aquí, y esto debería replicarse, la parte gremial en el caso de los colegas va a jugar un papel importante. Entonces yo hago una invitación a todas las gremiales del país, abogados, en el libre ejercicio de la profesión, hay que empezar a demandar de alguna manera con las gremiales cuál va a ser el aporte. No estoy hablando de regalías, porque yo estoy en contra del tema de regalos, pero sí de acceso para que podamos reactivar una actividad tan importante como es el ejercicio de la abogacía y el notariado. Carlos. Mira, yo definitivamente creo que ahí es donde entra la parte de que no solo encerrándote vas a resolver los problemas. O sea, tú no puedes apagar la productividad de un país. O sea, lamentablemente eso así es. O sea, en los tiempos de la caverna, el ser humano, para subsistir, se cuidaba de los depredadores, ¿verdad? Y de alguna manera se dedicaba a cazar para poder comer él y su grupo familiar, entre comillas, ¿verdad? Ahora no, ahora tenés que trabajar y tener actividades productivas para poder hacer exactamente lo mismo. Si apagás de un solo y cerrás esa posibilidad, no hay gobierno que resista en ningún momento poder sostener a la sociedad completa. No existe un gobierno que aguante eso, mucho menos el gobierno salvadoreño, y no por el hecho de que ahora esté Nayib Bukele al frente. Es que nunca ha tenido la posibilidad el gobierno de poder sostener a la población de este país. Por lo tanto, es necesario salir y producir. Salir a tener ingresos. Eso no es un lujo, es una necesidad. Por lo tanto, debemos ser creativos y tener estrategias adecuadas. ¿Para qué? Para poder salir ordenados, para poder salir protegidos, para poder tener protocolos adecuados. En eso deberíamos de estar enfocados, en cómo ser productivos de verdad con seguridad. Fíjate que le quiero enviar un saludo muy especial al flaco Frank. Él es un comediante, ya han oído de él, ¿verdad? Sí, Flaco Frank. Sí. Dice, Ernesto, felicidades a tus panelistas, a ti también. Yo de comediante me quedé a vender camarones y eso cambió mi vida. Y gracias a Dios encontró una forma de... Imagínate todos los artistas, ¿verdad? No solo los circenses, me refiero a las orquestas, a todo. Es decir, este tema es nacional, pero es que no entiendo. Me cuesta mucho digerir de que no puede existir un sentido común de poder sentarse para
Te planificar voy a en contar función algo, de... solo No, el es que efecto de que el carnaval Sí, de San Miguel lo que ha no se va a funcionado hacer aquí este es el año. diálogo, ¿no? Es el diálogo, no hay otra forma. aprobado. O sea, No, aquí, pero aquí más que diálogo- estamos como país porque No, hombre, más que diálogo es la racionalidad, Por hombre, eso, ocupen por el eso. sentido. Hoy creo que confirma mi tesis, El Salvador es el país del reverso. Si aquí nada el pájaro y vuela el pez. Y así nos entendemos. Pero La mira, gente- Julio, ya ha sido demostrado como sociedad, o sea, somos una sociedad altamente polarizada, o sea, eso es un hecho. Por eso es que aquí hubo un conflicto, Claro. ¿verdad? Pero también fuimos capaces de poder sentarnos y parar ese conflicto, de parar esa matanza, esa guerra como tal. Tuvimos esa capacidad. O sea, en El Salvador se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que esa polarización vuelve a crecer, se vuelve a azuzar y seguimos enfrentados y confrontados como país. Yo creo que esas actitudes son las que debemos de cambiar y debemos de proponernos de alguna manera es un entender de que no tengo absolutamente la razón yo solo. Pero es un poco que ese es el complicado. tema de fondo. Fíjate, Carlos, que es un poco complicado. Lo que tú dices es cierto. Hay antecedentes históricos que nos dicen que podemos llegar a acuerdos. Pero es complicado porque lo que está pasando en el país ahorita, la crisis política, lleva a que los grupos de interés y los dos partidos políticos que siempre han controlado el poder político se sienten de alguna manera amenazados de que van a perder ese control político, o que lo pueden, si tú quieres, llegar a perder. No veo Entonces, ninguna amenaza yo en medio de una pandemia de no, perder no, algo no, que es no se decir, tiene para los empezar. resultados, es decir, todo el mundo, aunque no lo quiera reconocer, está en el 28 de febrero, ¿verdad? Si tú quieres, unos por llegar a sustituir a otros y otros por mantener las posiciones de poder que han tenido. O sea, en el fondo existe eso y debemos de ser, creo yo, honestos, Claro. de reconocer vos y yo que hay en el... Si tú no lo reconoces, ahí hay un punto que pareces candil de la calle, Aquí- oscuridad de la casa, aquí hay porque no quiere elecciones, reconocer, porque no Aquí quiere hay reconocer. elecciones en promedio cada 3 Claro, años, 2 años y medio, Claro, y claro, siempre está ese sí, tema o en sea, el fondo. exacto. Yo no puedo Exacto, descuidar en pero este hay- análisis la parte coyuntural existe. de las elecciones. Existe, Sí. pues, existe. Donde yo no acepto es el timing, es el momento y sobre todo no es correcto Pero que se tú base estás pidiendo, que sobre el tú tema de estás una pidiendo- pandemia que de sacar pero raja tú estás política. pidiendo conducta de noruego a políticos salvadoreños. No, es que no es Ay, cierto. Dios, no, 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 ese- Pero no, ¿quién no. sabe? no, Aquí mira, tenés políticos. Aquí en este país, primero no es primera emergencia que existe, aquí han habido desastres No, pero de no verdad, con- de no, sal. pero no con esa Sí, magnitud, pero, Carlos. pero no, o sea, es cierto, es una pandemia, pero es una pandemia que puede ser administrada de alguna forma, si la sabes administrar. Bueno, Aquí han habido estás desastres como obligado. los terremotos, de los 2 terremotos en un mes a nivel nacional, pero- donde se ha caído la gente, Vaya, desastres, claro, yucas de tormenta. claro. ¿Qué es lo que quiero, espérate, qué es lo que quiero ponerte con ese ejemplo? Que en esas emergencias, el país hemos demostrado que en las emergencias la clase política se ha puesto de acuerdo y no hemos tenido este problema de ahora. O sea, este momento es un momento diferente y particular en una emergencia que en el pasado no lo hemos visto. En el pasado hemos visto a la clase política unificarse en apoyo a la atención de una emergencia. O sea, ¿por qué ahora no? Porque Ahí está el no tema. había un actor como el que tenés Ah, ahora. O sea, es Y el ese, tema del actor. y ese actor Puede político analizar nuevo, políticamente. y ese actor político nuevo, ¿verdad?, tiene otras perspectivas y otras reglas del juego que no son las que ha mantenido Arena y el FMLN. Entonces, lo que a quien le está costando entender el cambio de juego político es en este caso a la Yo oposición. creo que no, porque el actor lo que está haciendo ¿Qué es quería la enfrentando a una ¿Qué quería sociedad la gente? tomándose atribuciones quería- más allá de lo que la qué Constitución le quería la permite. gente? Y ¿Qué por eso es quería este la gente? problema. ¿Qué quería Este la gente? problema es un problema De de acuerdo. autoritarismo, de discrecionalidad en el manejo 3 de de febrero, las atribuciones que este El 3 presidente de tiene. febrero, Marvin. el 3 de febrero la gente votó para destruir el No bipartidismo. tiene eso nada que ver, o sea, ¿Cómo ¿qué no? tiene que ver con Entonces, la pandemia y con la quiere falta de otra forma- responsabilidad? Quiere otra forma de hacer las cosas, la No. gente lo exige. A ver, Y esa perspectiva quitémonos de la un gente poquito sigue, el tema partidario. sigue- no, pero es una realidad. Pues quitémonos el Es tema que si no partidario. hubiera habido remontada de uno y hubiera ganado el No otro, tiene nada pues. que ver lo que Espérame. sucedió. Si en No, cada no, elección claro ha que tiene cambiado. que ver. Así ganó Arena sacando al PDC, así ganó el FMLN sacando a Arena, ahora sacaron a el FMLN. O sea, es natural, eso es la democracia. O sea, no tiene nada de excepcionalidad. Punto. Has cambiado un régimen porque la gente así ha Lo que votado. sucede- Regresemos, Claro, regresemos, eso a, es malo, regresemos eso es a la parte medular de Por eso esto, yo ¿no? siento, y ahora entremos a la parte política de esta acción. Yo creo que la Asamblea y la oposición específicamente tiene que ser muy, pero muy
inteligentes estratégicamente en cuanto a la posición que vayan a dar. Porque en política, hemos dicho hasta la saciedad, la percepción se vuelve realidad. Y la percepción que puede generarse es que si la pelota está en su cancha y ustedes dicen no, sin ninguna justificación, sin ningún razonamiento que explicó la sala, va a decir, bueno, entonces este incremento se debió a que ustedes no permitieron de que contar con un régimen de excepción. Y viene el mensaje político más delicado. Y ahí es donde se va a aprovechar y va a decir, ven, porque yo necesito para el 2021 gente que apoye en este tema. Ojo, la oposición tiene que ser constructiva, fuerte, dinámica, pero propositiva a la vez. No solo es decir no porque yo digo que no, o porque esto va en contra de nosotros. Tiene que haber un raciocinio, tiene que haber una motivación. Cuidado con el efecto político de la decisión que vayan a tomar. No me refiero a la decisión, esa es fácil de tomar. Midan las consecuencias de decir no, por ejemplo, o las consecuencias de decir sí. Solo brevemente, por el caso, el controlar a la gente. Mira, los chilenos se pusieron de acuerdo en darle al presidente Piñera hasta 5 años de cárcel a la gente que viole la cuarentena. ¿Verdad? Se pusieron de acuerdo. Porque insisten en que aquí todo es garrote. No. Pero todo es represión, todo es garrote. Porque estamos hablando que hay un factor cultural en que la gente le cuesta entender. Sabes que aquí cerquita, no te vayas tan lejos. Costa Rica, que ha sabido administrar mejor que Latinoamérica todo esto. Ni siquiera hay una disposición legal, sino que voluntaria. Pero los ticos, pero la educación. O sea, aquí somos burros. No es eso. No es eso. Es un tema de saber administrar las crisis. Es un tema de mover a la gente. Carlos, este país. Aquí opera la cultura del vivo. No, espérame. Este país. No le eches la culpa a la gente. Yo no estoy diciendo que la gente tiene la culpa. El 60% de los casos son responsabilidad del gobierno. Así que no le estés echando la culpa a la gente. No a toda la gente, pero Carlos, este país manejan a la izquierda creyendo que es la derecha. Pero porque se pasan semáforos, no hacen cola. No, hombre. Porque no sea Vivian, no etiquetes al resto de Vivian. Espérame, te voy a decir una cosa. La gente es inteligente, la gente no es boba, la gente no es burra. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que en Estados Unidos la gente es más culta que nosotros? Es que no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Hay una ley que se cumple. Porque allá saben que si se pasan un semáforo y que si no va, saben las consecuencias. Y la misma persona. El nivel de contagio que tenemos aquí no es por irresponsabilidad de la gente. No es irresponsabilidad de la gente. En parte sí. En parte ¿Cuántos casos hay? No, es que no te lo podía decir, no tengo aquí. ¿Cuántos casos hay? Pero no puedes decir, mira, todo es culpa de un lado. De 5,000 casos positivos. 5,000 casos positivos en este país. Quizás hay más. El 60, eso es lo que el gobierno dice. Pues de las pruebas que ha hecho. Es lo único que te puedo decir yo. 5,000 casos positivos, el 60% bajo la responsabilidad de lugares controlados por el gobierno. Quiere decir que te queda ¿cuánto? En 4 meses es irresponsabilidad de la gente. Lo que pasa es que no podemos. Bueno, voy a hacer una pausa y regreso con el debate. Felicito, dice, y se nos fue tanto, están cayendo muchos. Para mientras lo hayas. Carlos está siendo temerario al decir de establecer sin una base científica si la culpa es por la base del gobierno o por malas prácticas sanitarias de los salvadoreños. Pero sería interesante, fíjate, determinar cómo se han evolucionado por la cuestión cultural. Bueno, mira esta desbandada, que no has visto vos cómo anda la gente en la calle ahorita, como que si esto fuera normal. ¿Por culpa de? Pero entonces volvemos a la parte de concientización. Eso es lo que le quería leer, lo voy a resumir así. Decía el televidente licenciado López, se registra acá en la cuenta, dice... El licenciado Ernesto López. Dice, es por las extremas. Es la clase producto política. de las extremas. O sea, es un tema político. Uno lleva una cosa, no le gusta, el otro lleva el otro, y al final las extremas nos tienen así. Como yo, pero reconoce el aporte que están dando ustedes y dice que bueno, porque la idea es buscar perfeccionar el mecanismo. El mecanismo es lo que estamos diciendo. De cómo regular esto. Mira, la gente cómo salió
después de haberse estado 90 días y no tener ninguna legislación que le regulara esa salida, se desbocó y cree que está volviendo otra vez a lo que pasó un día antes de esto. Y eso es lo que no se ha querido entender. Sí, eso y que gran La mayoría, normalidad que tenés ahora no es la misma antes de la Claro, pandemia. pero aún la gente No es le la cuesta misma. entender, pero no fíjate, eso puedes de la nueva excluir. normalidad. Siguen cerrados la mayoría de sitios. Solo están abiertos no, por algunos eso. comercios, supermercados, farmacias. Pero pues sí, pero hay un montón de gente que no tiene nada que andar haciendo en la Sí, calle. pero no generalicemos. No, yo no estoy generalizando, estoy diciendo la realidad. posición de querer culpar a la gente de lo malo que está ocurriendo cuando la irresponsabilidad es de los políticos. ¿Quiénes son los Disculpame, Julio. vectores? Es cierto. En Ese eso es sí el estamos problema de este acuerdo. país, la El clase problema- política. Y ahí nos vamos todos los que han estado dentro de La este clase tema. política. Ok, Yo no me estoy voy a la diciendo pausa. otro. Claro. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que, como dice también nuestros amigos que nos escriben, Luis Aguirre dice, la gente en este país no es responsable para dejarla a su libre albedrío. También otros son de la incidencia, la culpa no es del gobierno, la culpa es de cada quien por andar desde luego poniéndose en la calle. Hay muchos comentarios más sobre esto. Mira, mi tesis es que si nosotros tuviéramos la suficiente conciencia de qué es donde estamos, sin necesidad de una ley, me permitiría a mí, si a mí se me garantiza comida, si a mí se me garantiza subsistencia, más el convencimiento, no salís. Tú pones el ejemplo de Costa Rica, sí, pero Costa Rica, ¿me entendés?, tiene otra forma de enfrentar este tipo de situaciones. Okay. Ahora, nosotros por convencimiento, una buena mayoría sí lo hace. La Pero mayoría no ha salido. Es que no, lo que te quiero decir es que hay una simple razón. Si el 80% de esto está basada sobre una economía informal, Claro. no tiene nada que ver con la conciencia. ¿Y tú crees que con la ley de garrote, aún así la gente se va a quedar guardada por hambre? No, pero lo hombre. normal. Sí, Lo normal, lo regular. Yo no estoy diciendo que lo prohibas. Yo vuelvo a insistir, El es un gobierno tema de no habla- estrategias. el gobierno lo ha Es establecido ¿Cómo así? atendés esto? Y veremos si en la comisión, el ministro, espero que lo explique muy bien, el vector, ha dicho el presidente, de transmisión es el ser humano. ¿Verdad? O sea, tú me lo puedes pasar a mí, yo se lo puedo pasar a Julio. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Eso es lo que el gobierno... Y para el está presidente estableciendo. solo el encierro es la única solución y está Esa equivocado. es una medida, Esa es una, y está equivocado. esa es una medida que el gobierno tiene. Está aprobado, 90 No, días no, de encierro. Pero sigo insistiendo y ojalá que la comisión en la Asamblea Legislativa hable sobre la mutación del virus, porque esto que no No es baja un la tema de curva mutación, no, Armin. es porque no baja la curva de Por los infectados. irresponsabilidades de las Bueno, acciones, hombre. Tú lo que o sea, pues sí, pues sí. Hombre. Yo sé que no te voy a convencer de lo contrario, ¿verdad? Porque para ti el gobierno Fíjate, es responsable. bueno, Es Yo los voy a responsable de invitar a ustedes dos. Al Si Rosales. el día de ahora, Al Rosales. que me acompañen y vamos a ir a dar una vuelta por Ilopango, por Apopa, por Soyapango. Estén campañando. A las comunidades. No, yo estoy hablando de campaña, fíjate que ni hablo de las cosas electorales porque me parece una falta de respeto a la No es el población momento. estar hablando No, de pero- política claro. electoral en este Ah, momento. vaya. Los invito a que vayamos a ver las realidades de esa gente abajo. La gente que Soyapango es el segundo municipio de más contagios reportados. Sí, porque es el más poblado. Pero vamos a ver esa realidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Y tú crees que es irresponsabilidad de esa gente? No, realidad. No, Ahí hay hay una que situación- atenderlo. Fíjate hay que una situación de el carencias alcalde de históricas, Soyapango hay está una haciendo situación- algo interesante. Hay una situación histórica de carencias en esa gente, tenés totalmente. Por eso, pero entonces a mí lo que me no molesta, empezó Pero con este explícame, ¿qué es gobierno? lo que está haciendo el alcalde de Soyapango? El alcalde Que de lo- Soyapango, ya varias veces que me lo por vas poniendo. iniciativa propia, con sus unidades, no sé cómo se llaman, Élite. de salud, ¿no? Las alcaldías tienen una unidad que tiene que ver con doctores y volados de salud, de protección civil también y cosas así. Anda en todas las colonias con las limitantes de recursos que tiene, totalmente protegido su personal, testeando a la gente.
testeándola no con el PCR, porque no puede, no tiene la capacidad, sino que temas de temperatura, síntomas, y han identificando gente, y cuando encuentra a alguien con aspectos relacionados a esto, lo identifican y lo comunican al ministerio para que de alguna manera pueda ser aislado y que esa gente tenga recomendaciones de cómo administrarse y tratarse. O sea, claro, es un esfuerzo que, vuelvo a insistir, no lo está haciendo todo el país. O sea, y No, debería de hacerse no a solo nivel Soyapango. nacional. Hay No otros lo- alcaldes también que han No tomado sé, algunas decisiones. pero yo ¿Cómo lo he no? visto. ¿Cómo no? O sea, yo por eso te digo, yo lo estoy viendo. Y eso que ayuda a minimizar los contagios. No es el encierro que te va. Y para empezar, esos lugares, encerrar a la gente en una casita Exacto. de 2x3 No, en es eso- sumamente difícil. Mira, Sumamente difícil. la idea en esto es sentarse en un diálogo en realidad sincero, establecer reglas básicas de cómo enfrentar. Es que esto no es un juego político donde va a haber un ganador o un perdedor. Debemos de olvidarnos todos, de esa eso parte. olvídense, todos. Pero tampoco no nos demos atol con el dedo de que no puedo ver que al 2021 va a tener un efecto político este tema. Por supuesto que lo va a tener. Claro. Y el pecado es hacer las acciones en base a eso. Sí, pueden haber consecuencias, pero no te puedes abstraer. Ustedes dos lo saben perfectamente que va a ser un tema que va a dar muchísimo que hablar y si no, lo vamos a ver cuando estemos ya en la campaña, que no sé cómo va con respecto al calendario electoral. Pero al margen de esta situación, tengo un llamado a la cordura. Es decir, ambos órganos tienen ya la pelota sobre la cual van a tener que definir en la próxima semana. Creo que este tema no se puede postergar, o para sí o para no, pero no se puede postergar. Creo que en mi criterio, el próximo jueves o cuando se dé la próxima plenaria, tienen que definir. Van a conceder régimen de excepción, ¿por qué lo van a conceder? No va a haber régimen de excepción, ¿por qué no va a haber régimen de excepción? Y termino. Cuidado, si ustedes en la Asamblea creen que con dar una ley secundaria sin descuidar los parámetros que establece la sala, por el hecho de ser ley no la van a poder Ahora, superar. Julio, para una especie de corolario, ¿va? Si no se aprueba el estado de excepción la próxima semana, el Ejecutivo va a continuar con sus políticas de medidas sanitarias. Sí, pero las sí. va a llevar a cabo y el Ejecutivo tiene ya sus reglas coercitivas. Hablábamos del caso del transporte, por ejemplo, para controlar en la medida que pueda esto. El gobierno no se va a detener de seguir implementando las políticas. No, si el gobierno tiene instrumentos, y tiene el Código de Salud, y el costo tiene la ley de electoral, transporte. y el costo electoral, ¿verdad? Siempre. Va a ser. Volvemos. No, Volvemos al pero, punto. pero es que es una realidad, ¿Ah? Carlos. Es que es una Es que realidad. todas las decisiones son planteadas en base a ¿qué? A un costo electoral. Es que Ese es así el error. es. ¿Es un error? Es que así es. La gente el te error es premia, estar pensando la en gente, eso. No es que se esté ¿Cómo pensando no? en eso, pero es que es necesario que lo ¿No? entienda la población para a la hora de tomar una decisión política de quién ayudó y quién no ayudó. Ese es quizás el punto. El gobierno tiene desde hace más de 15 días Y un los está decreto usando. legislativo Y los está usando. que le da todas las facultades No, pero para ya lo administrar vetó. esto bien. No por eso. Y lo vetó hasta el día de ayer. Entonces, vetó. no es que no tenga un marco normativo, lo Y ha ese- tenido. ese- Porque el proceso de formación de la ley No sé, y que es, estamos es en claros. conjunto. Mi pregunta es ¿por Y qué eso lo fue rechaza? porque No, el no, no, proceso no, de no. formación A ver. de la ley es en conjunto. A ¿Por ver, qué a lo ver. rechaza? El Ejecutivo a ver. tiene la potestad de vetarlo. Es Es una- por eso, es parte decime de- vos, dame la razón. ¿Por qué rechazó el decreto? Porque ahí en la resolución final no estuvo el Ejecutivo. Fue una decisión que tomó unilateralmente la Asamblea Legislativa. No es una decisión unilateral. Ellos no la 95% aprobaron, ellos no la de ese aprobaron. documento Cualquiera es aprobado por el gobierno. Bueno. Si eso es solo, lo que si decís solo, tú. solo eran las Eso es lo- fechas las que no eso- estaban de no, acuerdo. Y el Eso- tema de eso- transparencia, y el tema eso es lo que de- fue. eso Eso es lo que no quería el Eso es presidente. Eso es lo que decís tú. No, El leamos. Ejecutivo- el Yo Ejecutivo. invito a los ciudadanos a leer el documento. A ver, tómese un vasito de agua porque le Sí, baje un no están en ratito. campaña. Vamos a ver, Sí, te voy a decir es una que este cosa. Carlos ¿Qué es lo mucho que ha me pasado? interrumpe. Yo sí creo que el gobierno tiene que ponerle más atención al tema estrictamente jurídico. ¿Por qué razón? Tú tenés razón en el sentido cuando dices dentro del proceso de formación de ley, el último paso es la sanción y la promulgación. El presidente tiene toda la facultad constitucional para vetarla, observarla o vetarla por inconstitucionalidad. Esa es una atribución de él. Entonces, en este caso, ya tiene dos antecedentes que le han declarado
dijéramos que han vetado le han por superado inconstitucional, el veto, le superan el veto, y la sala el día de ayer también les estaba notificando que era constitucional el tema del seguro médico para los etc. Y el Ejecutivo ¿Qué es lo tendrá que quiere hacer decir? acatar esa resolución. Sí, Punto. pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que tiene que haber ya una visión muy clara de los fundamentos jurídicos en que está sosteniendo los vetos, para que el presidente no esté siendo, dijéramos, derrotado jurídicamente hablando. Son aunque razones en realidad, políticas. lo que crea, pero sí tiene que hacer un análisis muy serio de cómo está fundamentando. ¿Por qué razón? El veto del día de ayer ya lo superaron. ¿A dónde va a ir a parar? A la sala de lo constitucional. ¿Qué va a pasar si la sala le vuelve a confirmar la constitucionalidad de una normativa? Entonces, las razones que le llevaron para declarar el veto en ese tema se le va a venir. Y estoy hablando jurídicamente, no estoy hablando de política ni de percepción. Siento que debe trabajar muy, pero muy profundamente el presidente con su equipo jurídico para que esas decisiones puedan tener fundamentada demasiada la situación y no se le esté declarando. Vamos a la pausa. En efecto, el punto que tú abordabas, Julio, la Sala de lo Constitucional, pues declara realmente constitucional la aprobación del... Claro, pero hay que ver los efectos. Es que nosotros vemos una resolución. Cuando la sala declara inconstitucional una norma, ¿cuál es el efecto? Que lo expulsa del ordenamiento jurídico. No. ¿Cuál es el efecto aquí que de Con el caso de los médicos y trabajadores de salud. Que ya se lo vuelve ley. Eso va a ser el efecto. O sea, toda la normativa va a entrar en vigencia. Toda la normativa. Ok, hablamos de eso cuando regresemos. 7:50, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos. Gracias por la sintonía que tienen. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, y al final el tema relacionado con este bono ya se hace legal. Sí, al declarar la constitucionalidad del artículo, el argumento que se había Ya no pasa presentado, por... El presidente vetó. No, es que cuando alguien... Lo superaron y luego... La sala dijo que es constitucional el decreto. Ya es ley eso. Sí, el Ya gobierno, tienen el beneficio. No solo es el bono, hay es una una- pensión el vitalicia. gobierno no era Es que- obligatoriedad de darle protección a los médicos en Que este están de momento. primera línea, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, en la Constitución hay una figura que se llama el control difuso, que los jueces al momento de aplicar una normativa, si la consideran inconstitucional, declaran la inaplicabilidad. Pero cuando una sentencia de la sala declara constitucional una norma, le quita ya esa yo solo quiero disposición plantear, o sea, al leer los argumentos del Ejecutivo, no era que, y esto hay que decirlo claro, no era que se oponía Sí, no había a que recursos. esta gente no tuviera ese beneficio. O sea, no es eso lo que quiere decir el presidente. Lo que establecía era que se llegara a un acuerdo de cómo darles este beneficio, teniendo en cuenta los recursos del Estado. Pero no es que el gobierno Sí. no quiera darle este Pero beneficio ya a los para- médicos es o decir, al personal de salud. Esa es la parte operativa, pero Claro. para efectos estrictamente jurídicos, ya se Y acabó la discusión. Corte dijo lo que hizo la Asamblea es correcto, es constitucional, por lo Por tanto eso te digo no que ahí hay es donde problema. yo sí creo. El Ejecutivo tendrá que acatar esa Es un disposición. seguro de vida, ¿va? Al personal médico. Vida, Eran varias cosas, no solo el tema pensión del seguro de vida. vitalicia. La pensión, había que ver, vaya, en el caso de la pensión vitalicia, hay que ver cómo va a impactar en el régimen de pensiones, Sí. ¿verdad? Una decisión de esta naturaleza, porque es que aquí todos creen que es piñata el Estado y que están habilitados para disponer de los fondos de pensiones como que si eso fuera gratis. Porque hay Si es una que el dueño costumbre- de los fondos de pensiones hay una es el costumbre Estado, histórica de son los usarlo de diputados. piñata. No, pero espérame, que ahí hay una confusión. Los pues sí. dueños de los fondos son los trabajadores, no es ni el Estado ni los diputados para que puedan disponer de Ni esos las fondos AFP. como igual, ok. con ninguna. ¿Me entendés? Entonces yo creo que cuando va a haber una medida de esta magnitud, hay que ver las consecuencias y de dónde
de dónde se van a sacar y a quién vas a afectar. Ok. Carlos. No, yo creo que en ese tema está totalmente dicho todo. O sea, no, Gustavo, ahí no no hay hay nada vuelta más de que hoja. aportar. Vamos a esperar a ver este decreto que el día de ayer se superó la observación, que entiendo este es el 661, ¿verdad? Y en el cual se establecía, dijéramos, toda la parte Las reglas de cuarentena y de las reglas de de cuarentena. apertura las económica. fases, Lo que pasa que legalmente hablando, la asamblea, la sala va a tener 15 días, dijéramos, para emitir una opinión. Si asumimos que el presidente la mandara hoy, pero el presidente tiene 3 días en el cual va a decidir o la publica, ¿verdad? Eso por lo menos dura un mes. ese Eso va a proceso. durar un mes. Ajá, mi pregunta es, ¿y en ese mes se van a reducir los contagios? No. ¿Y en ese mes creen ustedes que no se va a ver incrementado el virus? ¿Creen que el virus entiende de legalidad? ¿El virus entiende de procedimiento? No, pero esas son las reglas con las cuales nos va a tocar que lidiar. No, y tenemos que ser más responsables como ciudadanos ante la falta de una regulación que pueda normar esto. O sea, es los empresarios, las empresas, las microempresas, los ciudadanos debemos Pero ojalá, de alguna forma pero de ojalá, demostrar Carlos, esto. Yo creo que debe haber una regulación. El Estado no puede quedarse No, es sin que, ninguna regulación. hay posibilidades de eso. Hay Mira, que ser racional en incluso, en- Julio, yo la vez pasada escuchando a Rodolfo González en unas declaraciones, hizo una observación que me parece válida en este tema del veto del 661. Es que la sala ya tiene suficientes elementos para dictar una disposición en este momento sin esperar el proceso de que llegue el veto a la sala. Ya puede dar una normativa Ojalá. en seguimiento a eso. Hace 7 horas el presidente de la República dice: tenemos que proteger la vida de nuestros trabajadores de la salud, no solo sus muertes. Demos seguro de vida, pero no como excusa para enviarlos a morir. Un Estado no puede comprar la vida, no sé si lo podemos poner también acá, un Estado no puede comprar la vida de 53,000 personas a cambio de $3 millones. Eso no es constitucional ni justo. Carlos acaba de decir algo que creo que es el fondo de toda esta situación, ya me estoy refiriendo a la sala. Yo creo que la celeridad, la eficacia, esa pronta y eficaz cumplida justicia se manifiesta precisamente en que si ya la sala tiene elementos de juicio suficientes, ¿verdad?, para poder externar su posición como la última forma de aclaración, pues que lo diga. Si el gran problema, Carlos, que hemos enfrentado es que ha habido no dijéramos una retardación, pero una falta de respuesta, que muchas veces eso puede complicar la existencia. Si al final lo que estamos tratando de decir, resuelvan, ¿no? Pero resuelvan lo que ustedes crean conveniente. La falta de resolución es la que puede poner en un momento determinado en peligro el Estado. Y por eso es importante que la oportunidad de una decisión de la sala de lo constitucional, porque es la que va a entrar. Ellos van a decir, estas son las normas. Me guste o no me guste a mí, ¿verdad? esas son. Pero cuando no hay ninguna decisión, y entendemos a la sala, no crean que es con ánimo de dañar, yo sabemos que no es fácil que mediante una decisión jurídica queramos resolver temas estrictamente humanos. Son humanos y todo, pero lamentablemente ustedes están para resolver este tema. Hay que meterle un poquito de turbo a esto. No, pero Ojalá. métale turbo, no vayan en cuartas para arriba, porque si no puede ser que él es de boca el motor. Ojalá que desaparezcan las extremas y se logre realmente un acuerdo que permita ir viabilizando salir de la situación en la que nos encontramos. Tú te equivocaste, estábamos hablando de otro país, no estamos hablando de El Salvador. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias, Marvin. Gracias, Julio Valdivieso. A ustedes, amigos que nos sintonizan, gracias también por la constante participación y estar atentos a las discusiones que en este programa y donde se logra exponer los diferentes puntos de vista, le permiten a usted recoger su propia lectura. Gracias. Hay que, recuerde, usar el alcohol gel, mascarilla y guardar la distancia social. Y si usted no tiene por qué salir de su casa, pues no salga. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.